Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y así dice la palabra de Dios: manifiestas son las obras de la carne, que son 17. Las vamos a enunciar. La primera es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamente nosotros escuchamos decir a muchos hermanos u otras personas: el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer aquello, el diablo me hizo caer en tentación, etcétera, etcétera. Y muchas veces le cargamos al diablo muertitos que no le corresponden. Porque tenemos que saber nosotros cuándo somos nosotros y cuándo es Él el que se está aprovechando de nuestras debilidades. El Espíritu Santo es muy claro y Él quiere que nosotros sepamos que debemos aprender a distinguir qué cosas son producidas no por el diablo, sino por nuestra propia naturaleza caída. Y entre estas cosas que el libro de los Gálatas menciona, es que las obras de la carne, dice el versículo 19, son manifiestas. En otras palabras, se pueden ver, son visibles. Existen otros pecados que son o viven en el área espiritual, como el orgullo, los envidia, etcétera, etcétera. Pero las obras de la carne se pueden ver, se pueden palpar, se pueden hacer visibles. Y vemos nosotros que en contraste con esto, en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu. Entonces, en la vida del cristiano existen dos cosas. Por un lado, las obras. Y estas obras son producidas por la carne, por nuestra naturaleza caída. Pero por el otro lado existe el fruto. Y el fruto no lo producimos nosotros. Nosotros producimos las obras de la carne. Pero el cristiano no puede producir el fruto, porque el fruto es producido por el Espíritu de Dios. Entonces la vida del cristiano es dos caminos. O estamos viviendo para producir una cosa o para producir otra cosa. Si estamos nosotros viviendo bajo la carne, vamos a producir las obras de la carne. Si estamos viviendo bajo el Espíritu, vamos a producir el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es de Él. Él lo produce a través de nosotros. Nosotros no lo podemos producir, porque es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Quiero en esta conferencia y posiblemente en las próximas 2 domingos ir estudiando cada una de las obras de la carne. Y vamos a continuación a analizar la primera. La primera obra de la carne, dice la Biblia, es el adulterio. Aquí se usó la palabra griega moicheia, con CH, moichea, y significa infidelidad, romper los votos o ser infiel el uno para con el otro. En la Biblia encontramos dos clases de adulterio. Vean, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 4, que aquí está el adulterio espiritual. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Encontramos también en Apocalipsis 17,
que comienza el Espíritu Santo a juzgar a la mujer ramera. Y dice en Apocalipsis 17, del 1 al 2, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Noten ustedes entonces que en la Biblia se le da un sentido figurado al adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio, dijimos? Es infidelidad. Cuando Dios nos compró para que fuéramos de Él. Y cuando nosotros somos de Él, le estamos siendo fieles a Él. Cuando yo me casé con mi esposa, me casé y nos unimos para que nos fuéramos fieles el uno para el otro. Cuando tú te vas y adoras otros dioses, o buscas a otros dioses que no es el Dios verdadero, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo adulterio espiritual. Y Dios es celoso, y Dios no quiere que nosotros vayamos en busca de otros dioses, porque Él nos anhela celosamente. De la misma forma existe también el adulterio físico. En Gálatas 5 está hablando del adulterio físico, el adulterio de un esposo contra una esposa. Vean el libro de Proverbios capítulo 6. Y nosotros encontramos las consecuencias del adulterio y lo que es el adulterio a los ojos de Dios. Proverbios 6, versículo 32 al 35. Mas el que comete adulterio, número 1, dice Dios que es una persona falta de entendimiento. Número 2, esta persona está corrompiendo su alma. Número 3, va a encontrar heridas y vergüenza. Número 4, su afrenta no será borrada. Número 5, no va a perdonar en el día de la venganza. Número 6, no va a aceptar ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. La Biblia dice que el adulterio es una obra de la carne. Cuando un cristiano no está viviendo controlado por el Espíritu Santo, cuando un cristiano no está siendo lleno del Espíritu Santo, cuando un cristiano no está confesando su pecado todos los días delante de Dios, es muy fácil caer en el adulterio. ¿Ustedes creen que esta lista de las 17 obras de la carne de Gálatas son pecados que pertenecen a los no cristianos? No, porque los cristianos podemos caer en cualquiera de estas 17 obras de la carne. Pero la Biblia es bien clara, porque la Biblia acaba en el pasaje que leímos de Gálatas, que cualquiera que practica cualquiera de estos pecados no puede heredar el reino de Dios. En otras palabras, si hay alguien que se dice cristiano y está viviendo continuamente en adulterio, no puede ser cristiano a los ojos de Dios. Dice la Biblia que la persona que comete adulterio es una persona falta de entendimiento. ¿Por qué no tiene entendimiento una persona adúltera? Porque esta persona no entiende lo siguiente. En el matrimonio hay 3 clases de unión: la unión física, la unión intelectual y la unión espiritual. Cuando un hombre o una mujer violan la unión física, cuando hay adulterio de parte de ella o de parte de él, en ese momento el matrimonio totalmente comienza a desmembrarse, se separa y lo primero que entra al matrimonio es la desconfianza. Yo conozco cantidad de matrimonios que son infiernos. Y el origen del infierno de ese matrimonio ha sido el adulterio. La esposa va a tener que curarse durante 4 o 5 años para que sea sanada la herida de todas las personas que la ofendieron. La esposa va a tener que ser sanada. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? 4, 5, muchas veces dice la Biblia que jamás perdonará. Se necesita el poder de Dios sobrenatural para que esa esposa o ese esposo sea sanado de esa herida cometida por el adulterio. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2,
se encuentra antes del libro de Mateo, que al acabar el pueblo de Jerusalén y al acabar Dios de tratar con los judíos, uno de los errores de los judíos cuando Dios los juzgó fue precisamente este pecado de la carne. Dice Malaquías 2, del 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dice el versículo 13, que vendrían muchos cristianos llorando delante de Dios. Oh Dios, perdóname, Dios, dame este trabajo, Dios, dame aquello, e iban a llorar y a cubrir el altar de lágrimas. Y dice Dios que Él les diría, no, versículo 13, no miraré más a la ofrenda. En otras palabras, tráigame lo que me traigas, ofréceme lo que me ofrezcas, prométeme lo que me prometes, no voy a recibir nada de ti. ¿Por qué? Porque has cometido adulterio. Y dice Dios, yo aborrezco el adulterio, yo repudio el adulterio, y van a llorar, y van a tener espinas, y van a recoger una cosecha muy, muy grande. ¿Por qué? Porque han roto el pacto. Dice la Biblia que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Hace 2 semanas me hablaron a la casa de ustedes y me dice esta persona, oye Armando, pero es que me dice el amante con el cual vivo, que para qué necesitamos un papelito para estar casados, que podemos vivir juntos. Y yo le contesté y le dije, ve y dile a tu amante que ese papelito es la señal del pacto. El matrimonio es un pacto entre quienes, número 1, entre Dios, número 2, entre tú y Él, de que Él te va a ser fiel y de que tú le vas a ser fiel. Y número 3, la sociedad está de testigo de que ustedes son esposos y no son amantes. Entonces, ese papelito, dice Romanos 13, es establecido por el gobierno civil y el cristiano tiene que someterse a las autoridades superiores. Entonces, cuidado mujeres cuando llegue tu amante y te diga, no necesitamos un papelito para vivir juntos. Ese papelito ha sido instituido por Dios para que garantice y para que delante de Dios y de la sociedad y el uno con el otro nos juremos eterna fidelidad hasta que la muerte nos separe. A continuación regresamos a Gálatas y encontramos el segundo pecado de la obra de la carne. El segundo pecado que la carne produce, no el diablo, repito. Y el segundo pecado es fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega, de donde tenemos la palabra porno o pornografía. Es la palabra griega porneia. Y literalmente, la fornicación en la Biblia, o cualquiera que comete el pecado de la fornicación, es cualquier relación sexual ilícita. Si una persona tiene relaciones con animales, es fornicar. Si tiene relaciones hombre con hombre, es fornicar. Mujer con mujer, es fornicar. Cualquier relación ilícita, en otras palabras, cualquier relación que no sea dentro del matrimonio, es fornicación. Esta palabra, fornicación, se deriva de la palabra porne, de donde se tradujo la palabra prostituta.
La palabra prostituta o prostituirse significa vender el amor. Y aquí encontramos que esencialmente la palabra porneia o fornicación significa el amor que se vende o el amor que se regala a cambio de algún favor o de alguna gratificación. El error básico de la fornicación es el siguiente, en que la persona que entrega su cuerpo o la mujer que le entrega su cuerpo, ya sea a cambio de 5 millones de pesos o de 500,000 pesos o de un favor del jefe o porque la van a ascender o porque quiere quedar bien con esa persona, el error es el siguiente, en que esta persona comienza a caer en la trampa porque la persona que compra a esta muchacha está comprando un objeto y no un ser humano. En otras palabras, muchas mujeres no entienden de que ustedes no son objetos, no son cosas que no tienen un alma y un espíritu. Son mujeres creadas a la imagen de Dios con una grande valía, con una grande dignidad, con un grande valor delante de Dios. Y el cuerpo de ustedes, mujeres, no puede ser entregado a nadie si antes esa persona no ha jurado serte fiel mediante el matrimonio hasta la muerte. Cuando ustedes le entregan su cuerpo a su novio, o cuando tú vas y le entregas tu cuerpo a tu jefe, o cuando quieres ganar dinero a través de entregar tu cuerpo o de cambiar favores, la Biblia dice, estás prostituyéndote. No necesitas cobrar para ser clasificada en la Biblia como prostituta. Cualquier mujer en esta mañana que le haya entregado su cuerpo a su novio o a su amante o que tenga relaciones fuera del matrimonio, a los ojos de Dios, es una porneia, o sea, una prostituta. La Biblia dice en 2 de Corintios 12:21 que el cristiano debe arrepentirse de este pecado. En la iglesia de Corintio había un caso de fornicación. Un muchacho tenía relaciones con su madrastra. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo le exhorta que se arrepientan. Y en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 21, Pablo les dice, 2 Corintios 12:21, cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Después encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la Biblia manda que los cristianos se abstengan de la fornicación, pues la voluntad de Dios, dice la Biblia, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Biblia nos muestra, hermanos, que nuestro cuerpo no es nuestro. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, mujer que me escuchas, es la casa que Dios ha escogido, así como Dios escogió a la Virgen María para que entrara el Espíritu Santo y formara en su vientre el santo ser que sería llamado Jesucristo. De la misma manera, Dios ha escogido nuestro cuerpo para morar dentro de nosotros. ¿Qué no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 3, cualquiera que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Nosotros, en 1 Corintios 5, por último lugar, 1 Corintios 5, la Biblia nos manda que no nos juntemos. Dice 1 Corintios 5, versículo 11, les escribí que no se juntéis con ninguno que, incrédulo dice, no, dice con ninguno que, llamándose hermano, fuere qué cosa, fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni te sientes a comer en Sanborns. Anteriormente les decía Pablo, yo les puedo decir que no se junten con los incrédulos,
porque los que no son cristianos, si no son fornicarios, son borrachos, si no son borrachos, son parranderos, si no son parranderos, son idólatras, pero están manchados de pecado toda su vida. Su matrimonio, su hogar, es una prostitución constante. Yo no les puedo decir porque para eso nos necesitaríamos ir a un convento. No, dice Pablo, más bien les escribí que si ustedes saben que hay algún hermano en esta iglesia o en cualquier iglesia que se diga cristiano, o que sea bautista o pentecostal o carismático, y que tú sepas que tiene un amante y que no lo ha dejado, ni siquiera aceptes comer con él. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es ponerle la ley del hielo. Ay, pero es falta de amor, dirán muchos. No, no es falta de amor. Es para que ese hermano se dé cuenta que su pecado es algo grave delante de Dios. Si ustedes conocen a alguien que se dice hermano y que tiene un amante, ni siquiera haga su negocio con él. Pasamos a la tercera obra de la carne, en Gálatas 5. Y encontramos en tercer lugar la inmundicia. Inmundicia. Y veamos en estas primeras 4 obras de la carne cómo están relacionadas con las pasiones desbordadas, no controladas de la sensualidad. La tercera obra de la carne es la palabra griega akatarsia, que se tradujo inmundicia. Y aquí significa impureza de la mente, suciedad mental, motivos indecentes. Originalmente, esta palabra en el griego koiné o en el griego clásico se usaba con cosas. Por ejemplo, los griegos decían, esta casa está akatarsia, está sucia. Mi cocina está akatarsia, tiene basura. Pero después se comenzó y se tradujo no solamente a las cosas, sino también se comenzó a usar en el mundo ceremonial. En Levítico capítulo 20, nosotros encontramos que Dios comenzó a decir que ciertos animales eran inmundos. Entonces primero comenzó con las cosas, después con los animales y terminó en el mundo moral. Vean ustedes Romanos capítulo 1. ¿De qué forma Dios define, determina o clasifica la inmundicia del ser humano? Romanos 1, del 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó ¿a qué cosa? Ahí está. Dios los entregó a la inmundicia, a la suciedad mental, a la impureza de mente, a motivos indecentes, que es lo que la palabra inmundicia significa. Y dice la Biblia de qué forma se tradujo esta inmundicia. Dice así: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí encontramos nosotros cómo llega el ser humano a la inmundicia. Quiero que ustedes comiencen a darse cuenta de lo siguiente. Un cristiano puede tener pensamientos inmundos, o sea, pensamientos sucios. Pero una cosa es de que se te meta el polvo anoche que hizo mucho aire en tu cocina, y otra cosa es que tengas 5 días con la basura en tu cocina. A ver si me entienden.
Una cosa es que vayas, ¿verdad? Y anoche veas Miss Universo y las pasan ahí en bikini, tantas mujeres tan bonitas, y digas qué guapa mujer, qué estética. Y otra cosa es que tengas 5 días pensando en Miss Venezuela. Eso ya es inmundo, ¿me entienden? Una cosa es que vayas a Acapulco y veas ahí, no puedes evitar ver a una mujer. Pero otra cosa es que tengas ya 5 días, 1 semana, 2 semanas pensando, ensuciándote tu mente sin haberla limpiado con la sangre de Jesucristo. Entonces, nos puede entrar polvo y basura a la casa, pero tenemos una escoba, que es la sangre de Cristo. Y tenemos que aplicar la escoba cada vez que la basura o el polvo se nos mete a la cocina. Y cada vez que el pecado y cada vez que entra una mujer que no sea tu esposa, necesitamos usar la sangre de Jesucristo. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 1 que todo comienza en el versículo 21, que la persona conoció a Dios. Pero como conoció a Dios, no le glorificó a Dios, no le dio gracias y se envaneció. En cuarto lugar, comenzó a hacerse un necio. Versículo 23, cambió la gloria de Dios por cosas materiales. Y el versículo 24 encontramos algo profundo. Dice la Biblia, Dios entrega a las personas a la inmundicia. En otras palabras, ¿cómo está esto de que Dios las entrega? ¿Que ellas no se van solas? Sí, pero les voy a explicar cómo trata Dios y cómo juzga Dios al ser humano. Juan está aquí en su vida, aquí está la barranca, aquí la orillita del púlpito. Y Juan se encuentra aquí a 1 mes o 2 meses de la barranca, de su destrucción. Y Dios trae a Juan aquí a la iglesia cristiana o a cualquier otra iglesia donde la Biblia es predicada. Y le grita a Dios a Juan, Juan, por favor, no seas fornicario, o adúltero, o inmundo, o lo que sea. Y entonces Juan dice, está bien, Señor, mañana te oigo. Y Juan adelanta 1 semana más y se acerca cada vez más a la barranca. Dios le volvió a hablar a Juan, le vuelve a hablar 3 veces, y dice el libro de Job, que Dios habla aproximadamente 4 o 5 veces y no vuelve a hablar. Porque si Dios insistiera con Juan, Dios violaría la libertad de Juan. Entonces, cuando Juan determina en su corazón, Dios, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que la Biblia dice, no me importa lo que dijeron ayer en el desayuno, no me importa nada, quiero ser inmundo, quiero ser homosexual, quiero ser lesbiana, quiero ser fornicario, quiero andar con un amante. Dios entonces abandona a Juan, escúcheme muy bien, lo abandona y lo empuja. Dios lo empuja, ahora sí, para que se vaya hasta el fondo de la barranca. ¿Querías eso? Pues te entrego a que seas la persona más inmunda de la tierra. ¿Querías esa mujer? Pues te la entrego para que la tengas. Y una vez que la tengas, me buscarás en tu dolor y me llamarás y no me encontrarás. Me buscarás de mañana y me gritarás y no me encontrarás. ¿Sabes por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando yo te dije, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es la tragedia del mundo moral, que cuando un ser humano insiste y su obstinación es tan grande que no quiere oír la voz de Dios, Dios lo entrega a la inmundicia. No cabe duda que el SIDA, ¿verdad?, es uno de los problemas más grandes que existen, y tampoco cabe duda que es uno de los juicios más grandes de Dios. ¿Contra qué cosa? Contra la inmundicia del ser humano, una raza que está a nuestro alrededor, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y una raza que ha descendido más bajo que los mismos animales. En 2 Corintios 7:1, la Biblia manda que los cristianos se limpien de la inmundicia. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda acatarsia. Aquí se tradujo contaminación. La inmundicia o la basura es algo que contamina. Limpiémonos de toda inmundicia o contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, para acabar con esta palabra,
si alguna persona en esta mañana es inmunda de mente y continúa en su inmundicia en su mente. Y la manera más fácil de saberlo es si lee o no lee pornografía. Si ve videos o no ve videos pornográficos. Cuando tú ves un video de pornografía, esa pornografía, ¿qué cosa hace? Te infecta, te contamina, te ensucia la mente. Y ahí se queda, se tapiza toda, la pornografía entra y tapiza tu mente y se pega a las paredes de tu mente. Y para que te saques esa cochinada que tienes aquí, ni con clarasol lo vas a poder hacer. Ni pinesol, ni clarasol, y vas a tener semanas atormentado con pensamientos eróticos. Este es el precio de la pornografía. La pornografía es peor que una droga. Cada vez te pide más y más y más. Yo conozco parejas que me han dicho en los seminarios que hemos tenido, Armando, es que nosotros vemos pornografía para poder disfrutar mejor nuestras relaciones sexuales. Imagínense nada más, casados, y dicen que la pornografía los ayuda a tener mejores relaciones. Sin que ellos se den cuenta, los dos algún día cometerán adulterio. Los dos algún día cometerán adulterio, porque la pornografía es el primer paso para comenzar a prepararnos psicológicamente y cometer adulterio en contra de nuestro compañero o de nuestra compañera que Dios nos dio. En cuarto lugar tenemos en Gálatas la cuarta obra de la carne. Y hasta este momento se acaban todas las cuatro primeras obras de la carne. Noten ustedes que todas estas obras, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, están relacionadas. ¿Ya se dieron cuenta? Todas están relacionadas con la inmundicia sexual. Todas están relacionadas con el adulterio, con relaciones ilícitas. Pero ahora la lascivia es la peor de todas. La palabra lascivia es la palabra griega aselgia, y significa sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta, y significa sensualidad o indecencia visible, lujuria manifiesta. Vean ustedes la diferencia entre fornicación, entre inmundicia y entre lascivia. Síganme por favor con mucha atención. La palabra porneia o fornicación indica un pecado dentro del área sexual. La palabra acaparsia o inmundicia indica una degradación o suciedad mental del individuo, afectando toda su vida. Pero la palabra aselgia o lascivia o lujuria indica un amor tan perverso y tan cruel que el individuo ha llegado a publicar su pecado sin que le importe la opinión de Dios o de los hombres. Les voy a decir quién es una persona lasciviosa. Una persona lasciviosa es una persona con la cual tú vas a Acapulco o a Cancún y están las mujeres y enfrente de ti, de su esposa y de sus familiares, hace esto. ¡Bo! Y comienza a ver a los bikinis sin importarle lo que digan sus hijos, sin importarle lo que diga la gente, sin importarle lo que diga nadie. Esa es una persona lasciviosa. La persona lasciviosa es la persona que ha perdido la decencia y la vergüenza y el pudor sexual. Es una persona que tú ves y enfrente de todas, ve a las mujeres caminar así, de los ojos para arriba, sin importarle la opinión de los demás. Hay otras personas que le despistan, ¿verdad? Y que le echan ojitos, aquí viene la señora y ponen otra vez cara de yo no fui. Esos todavía no han llegado a la lascivia. Andan en la catarsia, en la inmundicia. Pero el lascivioso ya no le importa ni lo que la esposa diga. Ahora es importante que nosotros veamos en Efesios capítulo 4 que la catarsia o la inmundicia junto con la lascivia son pecados que debilitan el carácter de la persona, la insensibilizan, minan sus defensas y ahuyentan o contristan al Espíritu de Dios en su vida. En Efesios capítulo 4,
versículos del 17 al 19, se nos muestra el paso a la lascivia, y dice así, Efesios 4, 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la palabra griega que significa hueco, vacío. En otras palabras, la Biblia dice, las personas sin Cristo tienen una vaciedad moral en su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, escuchen, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a ¿qué cosa? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurez. ¿Quién es una persona lasciviosa? Es una persona que no tiene sensibilidad. No es sensible a sus hijos, no es sensible a su esposa, no es sensible a la gente. Es una persona que ya perdió el respeto y la vergüenza, que son las características de la virtud más excelsa, morales, del ser humano. Uno de los errores más grandes y la tragedia más terrible es que esta clase de persona ha perdido lo que debería de ser su más grande cualidad, el respeto a sí mismo y el sentido de la vergüenza. Cuando yo veo tantas muchachas y tantos jóvenes, por ejemplo, acariciándose enfrente de todos, son un par de lasciviosos. Muchachos de 18, 20 años de edad, muchachas de 15, 17 años de edad, que se dejan manosear por sus novios en el cine enfrente de todos, son lasciviosos. ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad. No les importa lo que digan las gentes grandes, ni las personas adultas, ni los viejitos, ni su hermanito que le dio el chaperón, hasta vender le compraron una antifaz para que no volteara a ver, ¿verdad? Pero entre la juventud, la lascivia está totalmente de moda. Es una juventud la que tenemos ahorita sin sensibilidad, sin darse cuenta el daño tan profundo que están haciendo, sin darse cuenta el pecado tan grande que están viviendo y sin darse cuenta que sus pecados los van a alcanzar algún día por la mano de Dios. Yo me he cansado de recomendarles a los padres, no dejen salir a sus hijos juntos, solos, nunca. Que mi hijo tiene 17 años de edad y quiere salir con su novia, no salen juntos. Y menos le presto el coche para salir con su novia. ¿Por qué? Porque no tienen ni fuerza, ni carácter, ni responsabilidad, ni madurez para poder respetarla. Les estamos dando armas para que algún día nos lleguen y nos digan, papá, embaracé a mi novia. Debemos los padres ser prudentes y sabios para poder protegerlos y rodearlos y tener sensibilidad para que ellos no puedan algún día caer en el pecado de la fornicación. Y acabamos con la quinta obra de la carne, que es idolatría. Y ya en esta área ya no entramos con los problemas de inmundicia, de suciedad, de contaminación sexual. Ahora entramos con otro pecado o con otra obra que la carne produce, y vuelvo a insistir, no el diablo. La palabra que se tradujo idolatría es la palabra griega eidolotreia, y significa adorar cualquier cosa, o servir cualquier cosa, o dedicarle más tiempo a cualquier cosa o a alguien que no sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Vean el Salmo 115 para que veamos qué cosa es, en primer lugar, la idolatría. Lo absurdo de la idolatría, lo irracional de la idolatría. El Salmo 115, del 3 al 8, enseña qué cosa es la idolatría y la estupidez de la idolatría. Dice así:
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Como dicen por ahí los jóvenes, repámpanos, eureka, recorcholis. Es increíble acercarse a una estatua de San Martín de Porres, de la Virgen de Zapopan o cualquier cosa, y postrarnos ante algo que no tiene ni vida, ni ve, ni oye, ni camina, ni espíritu, ni nada, y acercarme y decirle, te pido por esto, por aquello, etcétera, etcétera, cuando, ¿quién hizo esa estatua? En primer lugar, esa estatua fue construida por alguien que tenía manos, y primero el ser humano, dice la Biblia, viene y le da forma a un palo, le da forma al barro, le da forma a la piedra, y después adora lo que él mismo hizo. Compárenlo con Isaías capítulo 44, que está más fuerte todavía. A Isaías le decían el suavitel, pero color de rosa. Isaías 44, del 9 en adelante. Isaías 44, del 9 en adelante, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte del come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Esto es la idolatría. El corazón del hombre es tan engañoso y tan perverso que nos lleva, o sea, cuando Jesucristo no entra al corazón, el corazón nos lleva a adorar falsos dioses. Dioses que hizo un herrero, dioses que fabricó un carpintero, dioses que hizo un arquitecto, estatuas que el hombre ha hecho, y el hombre se acerca y adora lo mismo que el hombre ha fabricado. ¿Podrá el hombre fabricar a Dios? ¿Podrá el hombre crear un Dios? Dios, dice la Biblia, está en los cielos. ¿Qué imagen le compondréis? ¿A quién podréis comparar a Dios? Por eso dice la Biblia, no os hagáis imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo ni lo que esté en la tierra. Porque Dios es Dios y la oración a Dios es en espíritu y en verdad. Tú no puedes decir esta mañana, gracias a Dios, yo no soy idólatra. Pero sin embargo, si no tienes una estatua
a la cual tú estás adorando, o en tu casa santos o vírgenes, no necesitas tener una estatua para ser idólatra. Idólatra en el Nuevo Testamento es la persona que ha puesto su trabajo, su diversión, su novia, su dinero, su coche antes que Dios. Cualquier cosa a la cual tú le dediques más tiempo, más esfuerzo, cualquier cosa a la cual todo tu potencial está entregado y toda tu inteligencia que no sea Dios, caes en el pecado de idolatría. Yo me he encontrado personas que me han dicho que hasta el domingo trabajan. Y a los ojos de los hombres de negocios, ¿qué son? Mira, mi compadre, hasta el domingo trabaja. A los ojos de Dios es un necio. Porque no ha entendido que el domingo es para pasarlo adorando a Dios, irte a comer con tu esposa, con tus hijos, descansar, poner música y dedicarle un día a la semana, nada más un día a la semana, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cuando tú trabajas, inclusive el domingo, eres un idólatra. ¿Por qué? Porque no has puesto a Dios en la correcta perspectiva en tu corazón. La Biblia dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente. En la vida cristiana tiene que haber un orden, una prioridad. Primeramente, número uno, significa esto: a Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que dice nos serán añadidas. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es como una espada viva y eficaz, que penetra hasta partir los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Tu palabra es como el martillo que todo lo rompe y como el fuego que todo lo abraza. Tu palabra tiene el poder de darnos vida, de convencernos y de llevarnos al arrepentimiento. Porque solo tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos puede convencer y corregir de nuestro corazón perverso y engañoso que nos ha desviado y nos quiere seguir desviando.